Venezuela ha exportado cientos de campos cortos a las grandes ligas, pero solo dos nombres dividen la historia en un antes y un después: Luis Aparicio y Omar Vizquel. Muchos analistas se pierden en el debate eterno de los números, que si uno tiene más hit, que si el otro tiene más guantes de oro. Pero hoy no vengo a hablar solo de estadísticas. Hoy vamos a viajar al pasado para entender qué decía la prensa, principalmente la prensa en Estados Unidos, cuando ellos estaban en el terreno de juego. Pregunto, ¿quién era visto como una amenaza real en las bases y quién era considerado un mago de la estética? Porque uno es el héroe intocable de Cooperstown y el otro se convirtió en el debate más complejo del béisbol moderno. Prepárate porque vamos a comparar a los dos shortstops más grandes de nuestra historia, pero desde la óptica, desde la pluma y desde los ojos de quienes escribieron sus leyendas en los diarios, revistas, libros y demás en la respectiva época de cada uno. Esto es JR23 y acá la verdad es incómoda. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube, amantes del deporte? Sea bienvenido una vez más a este canal JR23, quien les habla su amigo José Ricardo. Hoy vamos a tocar este punto, pues, que es producto de un video que publiqué hace como casi un mes. Y en los comentarios veo, porque el video trataba sobre, era mi top 5 de mejores shortstops históricos venezolanos de todos los tiempos. Y entonces surge el debate en los comentarios que si Vizquel es el primero, que si Aparicio. Yo por gusto personal puse a Omar Vizquel como el número 1 en ese top 5. De repente algunos consideran que lo es Luis Aparicio. No estoy diciendo que no lo sea. Simplemente es mi top 5 porque, bueno, por gusto personal, yo vi jugar a Omar Vizquel toda su carrera. A Luis Aparicio Jr. no tuve la dicha, la suerte y la fortuna de verle jugar. Sin embargo, hay algunos comentarios que son muy provechosos. En lo posible voy a tratar de mostrarlos por acá, por el video cuando esté editando. Voy a mostrar los comentarios, porque hay muchos comentarios valiosos, comentarios de amigos que, digo amigos en una forma amena, vieron jugar a Luis Aparicio. Algunos vieron a Chico Carrasquel, otros a Enzo Hernández. Yo no tuve la suerte y la fortuna de verle jugar. Pero hay otros comentarios que son muy, digamos, un tanto ofensivos, porque me dicen que yo estoy loco, que yo no sé nada, que como yo voy a poner a Vizquel de primero. Y yo le digo, bueno, es mi gusto, así lo dije en el video. No estoy diciendo que Luis Aparicio no me haya gustado como jugador o no lo haya podido colocar en el primer lugar. Fui claro, fui honesto, dije, yo vi la carrera de Omar Vizquel. Entonces, hoy voy a estar compartiendo con ustedes algunos objetos coleccionables que tengo acá desde niño, desde muchacho. Quise decir, desde chico yo estoy coleccionando objetos deportivos y tengo algunos más viejos que otros, pero quiero mostrarles a esas personas que me dicen o creen que es que yo elegí a Vizquel por moda, porque bueno, algunos pensarán que soy de los 2000. Yo vi la carrera de Omar Vizquel y lo que le vi hacer a Omar Vizquel en el shortstop, yo no se lo vi hacer a otro. Y obviamente no vi jugar a Luis Aparicio. Hay algunos videos, hay algunos documentales, pero no me permite tener una visión o tener videos que me permitan atraparme del jugador. Y bueno, creo que si tú pones a Luis Aparicio en el primer lugar o en el segundo, si lo pones en primero, yo creo que está bien, está correcto, porque estamos hablando de un monstruo. Estamos hablando de hasta ahora el único venezolano en el Salón de la Fama. Estamos hablando de un hombre que cambió el juego. Estamos hablando de un hombre que fue considerado por muchos años el mejor shortstop de todos los tiempos en las grandes ligas. Y para orgullo venezolano es nuestro. O sea, para mi alegría es nuestro. Entonces no los comparemos para ver quién es mejor. Establezcamos, como lo voy a hacer yo hoy acá, establezcamos algunos parámetros o alguna comparación, si me lo permiten, a la luz de lo que opinaba la narrativa, cuál era la narrativa, qué opinaba la prensa, cómo se les percibía en su época.
Eso para mí es mucho más importante. Eso me hace ver con más claridad qué lugar ocupaban ellos en el deporte en la época cuando jugadores. Fíjense que la mayoría hace análisis comparativo a la luz de los números. Y las personas que hoy en día trabajan las estadísticas, la sabermetría y todo aquello, que yo digo que es importante, no lo niego, pero me parece que está matando la esencia del deporte. Si tú estás de acuerdo conmigo, por favor déjame en el comentario si tú crees que comparar a los jugadores exclusivamente por los números es correcto, o si hay que tomar en cuenta otros aspectos que son a veces imponderables, que es difícil valorarlos, pero que tienen un peso y te permite ajustar un poco la balanza. Creo que el caso de Omar Vizquel y Luis Aparicio puede ser ese, porque los venezolanos no tenemos la necesidad de confrontarlos a uno o al otro para decir que este es el mejor, porque hay personas que se expresan de Omar Vizquel de una forma peyorativa. Hermano, le está hablando un magallanero. Yo soy un magallanero desde que tengo uso de razón. Y Omar Vizquel es uno de mis ídolos como jugador, como deportista. Entonces, y Galarraga, y Antonio Armas, y Baudilio eran de mis jugadores favoritos, y yo soy magallanero. Entonces, yo aprecio el deporte venezolano. Voy a mostrarles entonces por acá algunos objetos. Antes de entrar en materia de lo que opinaba la prensa y todo aquello, quiero compartir contigo algunas cosas. ¿Para qué? Para que tú entiendas que yo no soy un salido de la nada. Estas cosas que tienes aquí detrás de mí, estos objetos coleccionables, no son cosas que me las saqué en una cajita de conflay. Bueno, algunas venían en cajitas de conflay, pero siempre fui desde que estaba pequeño, te digo pequeño desde que tenía como 8, 9 años, como 9 años, empezó mi afición por el deporte y por coleccionar. Pero no solo coleccionar por tener cosas allí colocadas, no, por aprender de la historia. Este libro que ves acá, Momentos Inolvidables del Béisbol Profesional Venezolano, esto estuvo en mis manos cuando tenía 9 años. Este libro perteneció a un tío político que yo tuve, que se llamó Carlos Rollinson. Alguien también ligado al béisbol, porque él pertenecía a la organización, trabajaba con la organización de los Tigres de Aragua, compadre, amigo, hermano de Antonio Armas. De hecho, el tío de él, de esta persona, este tío que falleció en el 91, el tío, 90-91, el tío de él, que se llamaba Carlos Rollinson también, fue quien hizo que Antonio Armas lo ficharan, porque habló con el papá de Antonio Armas para que le permitiera que lo viera el scout y lo fichara. Te doy este bonus track acá para que veas que no soy alguien que salió de la nada y que quiere tener un canal de YouTube solo para decir que es youtuber y decir aquí cualquier cosa. No, siempre he estado ligado a los detalles, a los datos históricos, cosas importantes que tal vez para las personas pasa desapercibida, pero para mí es importante compartirlo contigo. Entonces, este libro llegó a mis manos y pongo a Vizquel en el primer lugar y la gente puede creer que lo hago porque no sé nada de béisbol y Vizquel es más fácil agarrarlo porque hay más videos. No, hermano, yo antes de saber de Vizquel, ya yo sabía de Luis Aparicio. Y en este libro tiene acá debut y primer hit en el profesional de Luis Aparicio Jr. Cuando este libro estuvo en mis manos, yo ni siquiera sabía que era el Salón de la Fama, ni que Luis Aparicio era, ni que teníamos un jugador en el Salón de la Fama. Con este libro yo empecé mis primeros pasos en el béisbol. Yo lo que escuchaba era en mi casa, Magallanes, Caracas, pero no sabía, estaba pequeño. Y con esto empecé. Fíjense, debut y primer hit en el profesional de Luis Aparicio. Nos muestra acá la gráfica histórica. Esto fue el Día de la Chinita, en el que su papá, Luis Aparicio Ortega, el grande de Maracaibo, le entrega el guante a su hijo Luis Aparicio Montiel. Esto fue un momento histórico. Entonces, este libro me permitió a mí empezar. Y yo quiero compartir con ustedes parte de las joyas que tengo acá. Y las voy a ir soltando. Pero si tú quieres que yo siga mostrando, yo te pido que por favor te suscribas, porque lo que tengo acá es historia. Mírenle la carátula de este libro. Mire, ya está todo ajado. Yo hice todos los esfuerzos por preservarlo, pero creo que tiene un valor histórico muy grande e incalculable para mí. Así tengo recortes de revistas, periódicos,
retratos que yo mandaba a hacer en esa época, fíjense. Era un enfermo yo de la colección y de todo aquello. Pero vamos a entrar en materia. ¿Qué decía la prensa? ¿Por qué he querido dejar a un lado el análisis numérico? Porque ahí están los números. Tú te metes en la página de Major League Baseball, pones el nombre de cada uno y lo vas a encontrar. Y puedes decir, bueno, este tuvo más hit, este tuvo más carrera, más impulsada, y haces tus análisis numéricos. Pero yo digo, ¿y qué tal si hablamos de cómo opinaba la prensa, que es una forma de saber cómo opinaban las personas acerca de ellos? Y eso nos permite ubicarlos en el impacto que tuvieron en sus respectivas épocas y analizar contextos también. Veamos qué decía la prensa del gran Luis Aparicio, o el Little Louis, como les decían, el pequeño Luis. En los años 50 y en los 60, la prensa norteamericana no solo veía a Aparicio como un gran jugador, sino que como alguien que redescubrió la faceta olvidada o una vieja faceta olvidada de béisbol, que era el robo de base. ¿Qué sucede? Que Luis Aparicio, voy a compartir por acá con ustedes la barajita que tengo acá de Luis Aparicio. Tengo dos barajitas. Bueno, tengo como 4 barajitas de Aparicio, pero voy a compartir con ustedes las que considero más importantes. Esta porque está autografiada, pero obviamente es una reimpresión. Esta sí es original de la época. Y fíjense, si yo respetaba tanto la figura de Aparicio, que no pretendo en este día compararlos, por decir quién es el mejor. Simplemente quiero traer opiniones, comentarios, análisis para que sea usted el juez. Pero yo te pido que vayas dejándome en los comentarios qué opinas, qué te parece el video y qué crees tú, quién es para ti el mejor Luis Aparicio o el guante de seda Omar Vizquel. Manos de seda, como le decían, perdón. Fíjense, les voy a mostrar acá de dónde sale. Tengo este retrato, lo mandé hace en el 98 con un primo mío que es un excelente dibujante. Pero eso sale de aquí. Ya en el 98 ya yo tenía esta barajita. Y este era el orgullo mío más grande en mi colección porque era un muchacho, ahí tenía yo 16 años y ya yo tenía una barajita original de Luis Aparicio. Entonces, no es injusto que alguien me diga que yo no sé nada de béisbol. Yo no presumo de experto, yo no presumo de que soy un analista internacional. No. Soy alguien que ha sentido pasión por el deporte, en particular por el béisbol, durante muchos años. Entonces, la prensa norteamericana sacó una expresión que era "Go, go, White Sox", es decir, vamos, medias blancas. Acuñó este término para describir el estilo de juego de Chicago, ¿sí? Que era centrado en la velocidad de ¿quién? De Luis Aparicio, que fue quien trajo la velocidad de nuevo al juego, porque esa velocidad se había perdido en la época de Baby Ruth, fue la época de los jonrones, de los poderosos, y ya el juego rudo en las bases, el juego rápido que hacía, por ejemplo, Ty Cobb, el mismo Honus Wagner y otros tantos de la época clásica anterior a Luis Aparicio, lo habían llevado a otro nivel. Pero con Baby Ruth la dinámica del juego cambió, pero vino Luis Aparicio y transformó el juego para siempre, incorporando, por supuesto, el robo de base. Entonces, los periodistas de la época destacaban que él devolvió la emoción de recorrer las bases, porque no era solo el robo, era la forma como corría las bases, la inteligencia, el IQ de Luis Aparicio en el juego, en el terreno. Porque esto se había perdido, como dije, en la época de los jonrones de ¿quién? De Baby Ruth. Ya la gente iba al estadio a ver los jonrones, a ver a Baby Ruth dando sus grandes batazos. Ya no importaba tanto cómo corrían las bases. Pero ¿qué pasa? Que en la época de Luis Aparicio, en los 50, ya no estaba, 50, 60, ya no estaba Baby Ruth. Entonces él incorpora esto. Y es lo que la prensa empezó a notar en Luis Aparicio. Entonces tenemos, por ejemplo, el mejor ojímetro para medir. Antes de que existieran las métricas avanzadas como el WAR, la prensa ya lo calificaba simplemente como el mejor que han visto mis ojos, decía Bill Vick, que era el dueño de los Media Blanca de Chicago. Lo dijo en el 59, dice:
Hace jugadas que no se pueden hacer, pero él las hace casi todos los días. Así se expresaba la prensa de un joven shortstop venezolano que fue Luis Aparicio. También tenía estatus de pionero en la narrativa, porque fue tratado por los cronistas como el sucesor de Alfonso Chico Carrasquel, por cierto. Tengo también barajita de Carrasquel, tengo otras cosas, pero quería compartir con ustedes esta imagen que imprimí el día de hoy. Me perdona la gente de Getty Imágenes, pero no lo hago con fines comerciales, solo con fines coleccionables. ¿Sí? Soy coleccionista y admiro a mis compatriotas que han estado en las grandes ligas. Quería compartir con ustedes este objeto también. Es difícil comprar cosas y uno se las puede hacer. Bueno, yo me hago la foto, yo las imprimo y las tengo en mi colección y las comparto con ustedes. Entonces, Chico Carrasquel fue esa primera estrella latina que fue a un juego de All Star que le abrió la puerta a los venezolanos y a los latinos, pero Luis Aparicio, digamos, fue el que le abrió la puerta a los campos cortos. Es decir, a partir de Luis Aparicio se empieza a ver a los campos cortos latinos con esos ojos de que es latino, debe ser shortstop, porque era una posición que la jugaba Luis Aparicio de una forma diferente a como la jugaban los norteamericanos. Entonces Luis Aparicio tuvo un impacto cultural mayor que el de Chico Carrasquel, por supuesto, por la longevidad. No duró tanto Chico Carrasquel en la liga y, por supuesto, como te dije, por abrirle definitivamente la puerta a los shortstop latinos. Porque Luis Aparicio hizo que los Media Blancas sentaran a Luke Kapler, que había sido la gran estrella de shortstop, y los gringos en ese entonces eran muy, muy celosos con sus jugadores, con sus parientes. Parientes no, con sus paisanos. Y viene Chico Carrasquel y apuestan a él. Era un joven, era un novato. Apuestan a él y se dio la cosa. Y después, Chico Carrasquel era el mejor shortstop en la Grandes Ligas en ese momento. Y por supuesto el de Chicago. Y lo cambian por otra apuesta que fue Luis Aparicio. Entonces también hay comentarios. Creo que lo tengo en revista por acá. Te lo voy a mostrar en un momento. Donde el gerente de los Media Blancas de Chicago le dicen: vas a cambiar a Chico Carrasquel, que es el mejor shortstop de la liga, por un joven y novato que no lo conoce todavía. Vas a necesitar una máquina, le dicen, para cambiar a Chico Carrasquel. Y el gerente general le dice: exactamente eso es lo que hemos hecho. Y esa máquina se llama Luis Aparicio. No se equivocaron. Luis Aparicio después fue novato del año y el resto de la historia pues ya la conocen. Pero veamos ahora Omar Vizquel, porque si Luis Aparicio es el revolucionario del juego corto, cuando hablamos de Omar Vizquel hablamos de manos de seda a la controversia. Porque estamos hablando de la prensa, ojo. No todo lo que es prensa en cuanto a Omar Vizquel es amor, es agradable. Hay cosas allí que no le han caído bien. La era de la elegancia, que es del 90 al 2010, la era de Cooperstown, que va del 2020 al presente, y bueno, el impacto de lo extradeportivo. En el 99 al 2010, durante su carrera, los medios de Estados Unidos y principalmente Seattle y Cleveland le adoraban, le llamaban el mago. La prensa resaltaba su capacidad para hacer que lo difícil, Omar Vizquel lo hacía ver fácil. Y por supuesto, la popularidad que él tenía como persona, ¿no? Se le veía como un embajador del juego, Omar Vizquel. Siempre alguien que estuvo dispuesto a hablar con los periodistas. Y en cuanto a la era de Cooperstown, que va del 2020 al presente, la prensa dio aquí un giro radical. Al principio, algunos cronistas influyentes, como los de la MajorLeagueBaseball.com, que son los cronistas, debatían si sus números acumulados, es decir, jugar hasta los 45 años, eran suficientes frente a sus carencias ofensivas. Porque es por lo que se le señala a Omar Vizquel, por el bate. Y está el impacto de lo extradeportivo que tiene que ver con las cosas personales, que yo no las voy a traer acá porque no me interesa. Y creo que a ti tampoco. Si te está gustando el video, yo te pido que por favor te suscribas para que yo te muestre más objetos y le siga trayendo a la audiencia, compartiendo parte de mis
objetos y por supuesto deja tu comentario sobre la opinión de la prensa respecto de cada uno. ¿Crees tú que era más difícil jugar el béisbol en la época de Luis Aparicio o crees que era mucho más complicado en la época de Omar Vizquel? Te leo en los comentarios. Ahora veamos la comparativa en la prensa actual. Verás que hay un consenso, por ejemplo, Aparicio. En cuanto a Aparicio, lo ven como el atleta superior. Cuando hablan de Aparicio no le encuentran debilidad, aunque no era un prodigio con el bate, pero era la época. En esa época, inclusive en la época de Omar Vizquel, no se le exigía al shortstop que bateara. Sin embargo, surgen jugadores como Alex Rodríguez, Nomar García Parra, Derek Jeter, y cambiaron la perspectiva. Y mala suerte de Omar Vizquel porque fue en su época. Pero en la época de Luis Aparicio el shortstop era, históricamente, el shortstop ha sido una posición defensiva. De hecho, cuando tú armabas los equipos, tú pensabas en el shortstop y pensabas en alguien agarrando, haciendo jugadas maravillosas en el shortstop. Tú no pensabas en alguien que bateaba, tú pensabas en alguien que cogía la pelota detrás de la base, la agarraba con la mano limpia, se tiraba. Eso era un shortstop. Entonces, los analistas modernos valoran que Aparicio lideró la liga, por ejemplo, en 9 años consecutivos en robos de base, algo que Vizquel nunca hizo. Entonces, la prensa ve a Aparicio como un jugador que dominó su era, mientras que Vizquel siempre ha sido visto como un defensor de élite que fue promedio en otras áreas. Fíjate que yo no estoy aquí defendiendo a Vizquel, estoy hablando objetivamente cómo era la situación de cada uno. Sin embargo, sigo opinando que para mí el mejor shortstop venezolano de todos los tiempos, en mi lista, es Omar Vizquel. También hay una similitud superficial en la prensa, porque la prensa suele advertir que, aunque tienen números totales parecidos, Aparicio lo logró en menos tiempo y con un impacto mucho mayor en el resultado de los juegos. Entonces pudiéramos decir que la prensa percibía a Luis Aparicio como un revolucionario que trajo la velocidad de vuelta al juego, visto también como una leyenda, es decir, como alguien intocable y un caballero del deporte. Esa es la percepción que tiene la prensa acerca de Luis Aparicio, y eso es tal vez un punto de quiebre muy importante en la carrera de estos dos jugadores, la percepción de la prensa. Entonces, Omar Vizquel, la prensa lo percibía y lo percibe en cuanto al juego, pues como un artista defensivo, digamos, un artista que su reputación sufrió un golpe un poco crítico ante la prensa por problemas personales. O sea, esto creo que es lo que ha afectado el legado histórico de Omar Vizquel. La prensa lo está condenando más, típico de la hipocresía y la doble moral de la Major League Baseball, de los cronistas. Lo están castigando por dos asuntos, digamos, personales, que sí, ok, entiendo lo de las reglas del Salón de la Fama, pero ese video ya lo hemos hecho también. Tengo un video de una serie de videos que estoy haciendo también que se llama Injusticias en el Diamante, que el primer video es sobre Pete Rose, y te voy a dejar acá en los comentarios, en la descripción, te voy a dejar el link para que lo veas, o puedes meterte en mi perfil y buscar el video acerca de Pete Rose. Tengo otro también que hice sobre Barry Bonds. Si eres de los que piensas que hay mucha injusticia en cuanto a la elección de Salón de la Fama, te recomiendo esos dos videos. Entonces, la prensa está castigando a Omar Vizquel por algo que no sucede dentro del terreno de juego. Pero el debate, ese tipo de debate es para otra ocasión. Acá estamos comparando a estos dos grandes que, digamos, ustedes, los que me comentan, han dado la materia, han dado el germen para que este video que estoy haciendo acá, que no es más que una comparación entre ambos, pueda haber tenido lugar en este día. Vamos a seguir mostrando cosas, porque yo sé que a las personas les gusta cuando les mostramos objetos coleccionables, cosas históricas, porque póngase a ver usted, amigo. Hoy en día todo es digital, hoy en día todo está en internet, hoy en día todo está en YouTube y en otras plataformas, pero ¿cuántos tienen algo en las manos que no esté en el teléfono? Y bueno, quería compartir con ustedes mi colección de barajitas de Omar Vizquel. Tengo otras por allí, pero no quería llenarles el video de barajitas. Fíjense, con San Francisco, con Cleveland, está autografiada. Y tengo esta revista
que es interesante, es una revista del 2014, que el homenaje a los 30 años de ingreso a Cooperstown de Luis Aparicio, se hizo la liga ese año en su honor, y fíjense, tiene unas secciones interesantes, habla de las temporadas de Greg Maddux, Barry Bonds y por supuesto Pete Rose. Y tiene unos comentarios, digamos, la parte que habla de Luis Aparicio es apasionante porque tiene información muy valiosa, resume el discurso de Luis Aparicio en Cooperstown. Tenemos aquí una opinión de Phil Rizzuto, famoso shortstop, Hall de la Fama de los Yankees de Nueva York. Dice, Aparicio es el único jugador que vi que le llegaba a un batazo detrás de la segunda base y hacía out a Mickey Mantle en primera base. Aquí tenemos estas leyendas. Tiene información muy importante. Bueno, yo me di la tarea de coleccionarla, de guardarla, de atesorarla, así como otras cosas más que voy a seguir mostrándole. El comentario de Phil Rizzuto también decía algo así como que, además de que agarraba la pelota encima de la segunda, giraba el cuerpo y hacía agua a Mickey Mantle, que él nunca vio hacer eso a otra persona. Hay un comentario importante en una entrevista que le hicieron a Ted Williams en una oportunidad, que él decía que, bueno, no había traducción, pude traducir en mi mal inglés, pude traducir lo siguiente. Él decía, en mi equipo, para mí, mi shortstop es Luis Aparicio. Ellos fueron jugadores de la misma, casi de la misma época. Entonces, él dice que él no vio un shortstop superior a Luis Aparicio. No es un comentario menor, señores. Ted Williams no es alguien que va o que iba a adularle a otro por quedar bien en una entrevista. No, era un hombre de béisbol y alguien que sabía muy bien lo que estaba comentando. Ese comentario tiene mucho peso para mí, que Ted Williams eligiera a Luis Aparicio. Pero para ti, que estás viendo este video y vamos a esta altura del mismo, dime en los comentarios qué te ha parecido. ¿Crees que estoy dejando algo por fuera o hay otro shortstop que pueda medirse en vez de ese Aparicio y Vizquel, Aparicio y Concepción? No sé, chico Carraquel. Me gustaría leerte en los comentarios mientras te comparto por acá otro objeto coleccionable. Fíjense que después de la Serie Mundial del 97, yo tuve esto en mis manos. Esto fue un folleto, una revista que sacó el diario Meridiano a propósito de la Serie del 97 entre Florida y los Indios de Cleveland. Y fíjense que está viejita, ya que hasta las hojas algunas están despegadas. Pero acá muestra la jugada, hace relación a la jugada en la que Omar Vizquel, fíjense aquí Omar Vizquel en una de sus posiciones icónica. El out en el que Omar Vizquel obliga a un séptimo juego fue en este partido, que casi si ese batazo de Charles Johnson hubiese avanzado a hit, pues no hubiese habido séptimo partido, y ese séptimo partido fue una total locura. Yo lo recuerdo. También tengo por acá, bueno, fíjense, Omar Vizquel, el mejor de todos los tiempos. Esto lo decía la revista Meridiano en el 98, señores. Ya hablaban, y esta la tengo en bolsita porque no quiero que se dañe, la estoy preservando porque me parece que es una revista muy valiosa para mí. Acá tenemos también otra joya que se las voy a mostrar. Me disculpan, pero es que estoy grabando con el teléfono mientras les hablo por acá. Fíjense, en el 77, Omar Vizquel y Carlos Hernández ganaron un mundial de ligas menores. Aquí tenemos a Omar Vizquel. Ya yo tenía algunas cosas, señores, cuando yo empecé en estos años, ya yo sabía algunas cosas. Entonces, no es que yo soy un salido de la nada. Miren, revistas donde ya yo veía las opiniones, los comentarios de Omar Vizquel. No era solamente verlo jugar, era también seguirlo. Miren, ya yo seguía a Omar Vizquel y yo soy marianero. Aquí Vizquel habla de su experiencia, de cómo llegó a la liga, qué tan difícil le fue. Entonces, son cosas que he ido guardando en el tiempo. Fíjense este recorte de periódico. Omar Vizquel, bueno, no sé, creo que le decía, no recuerdo, no sé qué palabra decía ahí, está cortado, shortstop hasta los 45. Ve, aquí tenemos, y vean lo que decía la prensa aquí, candidato al Salón de la Fama. Después, esa opinión cambió.
Ahora de repente los que lo elogiaban, los que comían haciendo crónicas en torno a Omar Vizquel, ahora cambiaron de opinión. Uno de ellos, fíjense, esto es antes de entrar con la comparación numérica y ahí cerraríamos el video. Pero suscríbete si te gusta este tipo de contenido y bueno, para seguir trayéndote más contenido de béisbol, de NBA también, puedo hablar de fútbol, pero principalmente de béisbol. Hay un periodista venezolano que se llama Juan Bené. Juan Bené de golpe, Omar Vizquel era élite y de golpe cambia la opinión diciendo que Omar Vizquel nunca fue élite en su época. Era un muy buen shortstop, pero que era promedio, que era normalito, que habían otros mejores que él. Cuando les dije que Luis Aparicio jugó una época donde los batazos, había una época dorada del béisbol que nadie puede ocultar. Y Luis Aparicio fue visto como el mejor. Ahí no hubo discusión. Pero en la época de Omar Vizquel coincidió con grandes shortstop defensivos, pero también ofensivos, que fueron los que hicieron verle como un jugador que solo defendía. Porque cuando lo paras al lado de Alex Rodríguez, de Nomar García Parra, de Derek Jeter, pues tú lo estás parando delante de unos monstruos que daban muchos honrones y eran vistos más por sus batazos que por sus jugadas. Pero en la defensa, es decir, en la posición, ninguno de estos tenía la calidad técnica que tuvo Omar Vizquel, porque Omar Vizquel perfeccionó la técnica del shortstop. Y el origen del comentario viene a que este señor Juan Bené dijo en un video que los que están criticándolo son gente que tienen 2 días viendo béisbol. Pues yo hoy quiero por acá decirle al señor Juan Bené que yo, en un principio, yo quería estudiar periodismo porque yo quería ser como él. Porque yo le seguía, yo veía sus programas, yo coleccionaba y leía, por supuesto, sus columnas. Fíjense lo que decía y se los voy a mostrar acá. Esta es una columna de Juan Bené que yo desde muchacho ya coleccionaba. Mira, la tengo pegada, una cartulina, y no es una, son varias columnas de Juan Bené en la pelota. Yo era un asiduo lector porque con Juan Bené yo aprendí muchos números, muchas estadísticas, muchas, sobre todo, historias. Fíjense, ya tenía yo aquí a Juan Bené. Acá Juan Bené lo tenemos hablando de una conferencia que dio en Puerto La Cruz. Yo me lamenté no poder ir porque obviamente no tenía dinero para pagar la entrada, pero yo siempre fui fan de Juan Bené. Entonces, vean lo que decía Juan Bené acá. Alguien le pregunta, dice, se lo comento acá, dice Arnuldo Quintana de Cabima, de Venezuela, pregunta, ¿es verdad que Luis Aparicio ha sido el mejor shortstop en la historia del béisbol? Y él le responde, amigo, a la defensiva sí, con mis excusas para Ozzie Smith, pero Honus Wagner es señalado por los historiadores como el número 1 de la posición debido a que también fue muy bueno con el guante, ganó guante, o sea, obviamente la carrera de Honus Wagner es para quitarse el sombrero, ¿verdad? Pero bueno, el punto no es ese, el punto es que él dice acá, además ganó el título de bateo, pero ¿dónde es que dice? Puedo asegurarte, le dice, que jamás se vieron tantos buenos shortstop en una misma campaña como ahora. Tan buenos a la defensiva como bate en mano. Es decir, como con el bate, ¿verdad? Alex Rodríguez, Derek Jeter, Nomar García Parra, Omar Vizquel y Rey Ordóñez. Obviamente Rey Ordóñez no era un buen bateador, pero él lo declara aquí. Y lo que está escrito, escrito está. Y dice que por ahí vienen Alex González, pero dice que deja fuera de esa élite a Barry Larkin, que está en el Salón de la Fama, porque dice que ya está avanzado en edad, Ricky Gutiérrez y Edgar Rentería, dice, ¿por qué no están a la altura de esta élite? Entonces, yo quiero que el señor Juan Bené me diga, de repente no me lo va a decir porque yo no soy nadie comparado con él en el mundo periodístico, no soy periodista, por supuesto. ¿Cómo es que cambió de golpe la opinión que tiene sobre Vizquel, que ha hecho mucho daño a la carrera de Vizquel en cuanto a, no a la carrera, sino a las aspiraciones de Vizquel para entrar al Salón de la Fama? Porque como los periodistas que dicen, bueno, pero si Juan Bené, que es un paisano, tiene oportunidad de votar por otro venezolano, no lo hace, sino que hace una campaña negativa, pues obviamente la narrativa, porque Juan Bené tiene un peso en el periodismo norteamericano, y de golpe cambia, no, porque Vizquel dicen que por allí no le quiso dar una entrevista.
Así también tengo aquí muchas columnas acerca de Maguire, Sosa, y de repente ahora Sosa y Maguire son, bueno, no sé, leprosos que nadie puede ni siquiera hablar sobre ellos. Para que ustedes vean la doble moral que siempre he venido denunciando y señalando de los periodistas de la Major League Baseball y compañía. Entonces, bueno, quería hacer esa observación para que vean que no estoy sacando sus colecciones que tengo, hermano. ¿Quién de ustedes, si lo tiene, dígamelo en los comentarios, y si puede, hablamos en privado y me lo muestra? Objetos coleccionables como estos, periódicos, sobre todo periódicos. Tengo, ya les voy a mostrar algo. Les voy a mostrar algo. Fíjense, y lo tengo guardadito porque para mí es valioso. Tengo una serie de columnas deportivas de los 90, de cuando yo era muchacho, porque yo lo coleccionaba sin saber que esto algún día me iba a servir para otra cosa. Pero decía, aquí hay mucha información importante. Entonces yo quiero seguir compartiendo con ustedes este tipo de cosas, pero te pido que por favor me ayudes con el canal, suscríbete, comenta, comparte, dale a like, pon la campanita, todas estas cosas que hacen las personas en YouTube. Ahora, vamos a lo para mí secundario, que es la comparación en números de estos monstruos de la posición del shortstop para Venezuela. ¿Por qué digo secundario? Porque yo no mido sus carreras por los números al bate, sino que cuando yo hablo del mejor shortstop, hablo del que está uniformado en el terreno y está cogiendo pelota allí y haciendo que la gente se ponga de pie con las grandes jugadas. Los números deben, digamos, refrendar la carrera del jugador. Pero fíjense, Aparicio versus Vizquel. Juegos, tiene 2.599 juegos Luis Aparicio en 18 temporadas contra 2.968 de Omar Vizquel en 24 temporadas. Es lógico porque, bueno, tiene Omar Vizquel 6 temporadas más que Luis Aparicio. Entonces, bueno, eso tiene un peso en los números. Hit, 2.677 del Junior contra 2.877 de Omar Vizquel. Acá sí se ve que Luis Aparicio fue mucho mejor bateador porque con 6 temporadas, nada más 200 hits más, me parece muy poco. Hay quien dice que Omar Vizquel debió retirarse 6 años antes y estuviera ya en Cooperstown. Podemos analizarlo. Y si tú crees que es así, déjamelo en los comentarios. El averaje de Luis Aparicio, 262 contra 272 de Omar Vizquel. Sin embargo, Omar Vizquel tuvo pues más números en promedio. Base robada, aquí 9 veces líder Luis Aparicio, 506. Sin duda, aquí no tiene. Y bueno, pero a Vizquel no fue tan mal. 404 bases robadas. Hay que robarse 400 bases, señores. Guantes de oro, 11 de Vizquel contra 9 de Aparicio. Hay que aclarar que cuando Luis Aparicio ingresa, el guante de oro no se entregaba. Creo que se entregó 2 años después que él inició en su carrera. Así que pudo haber tenido 2 guantes de oro más tranquilamente. 13 All-Star de Luis Aparicio contra 3 de Vizquel. Voy a hacer un punto aquí aparte. Esto demuestra el dominio que tuvo Luis Aparicio en su época como jugador en la posición. 13 All-Stars. Fue un hombre que no tuvo discusión en la posición. 3 de Vizquel no le hacen honor a lo que Vizquel fue. Lo que demuestra es lo que les estaba comentando acerca de los Jeter, de los Alex Rodríguez, de los García Parra, que se llevaban toda el foco. Todos querían ver era a Alex Rodríguez, a Derek Jeter, no porque fuesen mejores shortstop que Omar Vizquel, sino porque eran mejores jugadores, eran superestrellas, eran jorroneros. O sea, yo creo que hasta yo hubiese querido ver a Alex Rodríguez o a Derek Jeter antes que Omar Vizquel en un All-Star. Pero me hubiese gustado también verlo, aunque sea en el 9º inning. O sea, creo que acá no se le hace justicia un poco a Vizquel, pero ya el juego de estrellas sabemos qué es lo que se elige allí. No es nada más alguien que solo es bueno a la defensiva. El WAR total de Luis Aparicio, 45.9 contra 45.6 de Omar Vizquel, es muy similar. Pero el WAR defensivo, sí, de Aparicio es superior al de Vizquel. Y esto supongo que tiene que ver con la longevidad. Entre más años, pues algunos promedios van disminuyendo porque tu actuación no va siendo la misma. Y algo que hay que aclarar o poner sobre la mesa es que Luis Aparicio jugó toda su carrera
en el shortstop, cosa que Omar Vizquel pues no hizo. Entonces tenemos por un lado la velocidad de Luis Aparicio contra la consistencia de Omar Vizquel. La longevidad de Omar Vizquel creo que también hay que tomarla en cuenta porque, ok, más años, más números, pero hay gente que jugó muchos años como Omar Vizquel y no alcanzó los números de Omar Vizquel. Entonces ya pudiéramos ir cerrando el video de la comparación, pero te quiero pedir que por favor seas tú el juez de esta comparación. Ve que no quise hacer una comparación para que a ver quién es el mejor, no, sino que quise mostrarle dentro de mis posibilidades, de mi conocimiento, a ambos jugadores en su época a la luz de la narrativa, porque es más aburrido solo los números. Entonces, al final del día, ya para cerrar, comparar a Luis Aparicio con Omar Vizquel no es solo un ejercicio de revisar hoja de cálculo o contar guantes de oro, porque si bien los números no nos cuentan una historia de longevidad y consistencia asombrosa, por supuesto, para ambos, con Vizquel acumulando más hits y, por supuesto, Aparicio dominando las bases. La verdadera diferencia vive en el impacto cultural que dejaron en las páginas de diarios, de revistas, de periódicos, es decir, de todo lo que se podía escribir en la época, en las crónicas. Para la prensa de mediados del siglo pasado, Luis Aparicio no fue solo un jugador, sino que fue una revolución. Él le devolvió al béisbol el arte de la velocidad en una era de gigantes, obligando a los cronistas de cada época a inventar nuevas formas de describir a un hombre que corría más rápido que el juego. Eso es un facto, eso es una realidad. Él fue el pionero que validó el talento latino ante los ojos del establishment del béisbol, que eran las grandes ligas y por supuesto los cronistas de la época. Por el otro lado tenemos a Vizquel, que fue el artista que perfeccionó la técnica. En una época de estadios modernos, hablemos de que pasó del césped natural al artificial, donde la pelota rueda diferente, eso también hay que decirlo. Cámaras de alta definición. Omar Vizquel convirtió el campo corto en un escenario de ballet. La prensa de su tiempo no hablaba de revolución, sino de perfección estética. Por eso digo, el shortstop es la posición y principalmente a la defensa. Porque ¿cómo valoras tú un shortstop bateando? No, ahí no ves lo que hace un shortstop. Puedes decir que es el mejor porque tiene más honrones y al mismo tiempo era muy bueno con el guante. Eso lo puedes establecer. Pero hablamos de Vizquel, hablamos de perfección estética. De manos que parecían de seda y de un dominio del guante que desafió al tiempo durante 4 décadas. Porque Vizquel jugó en cuatro décadas. Entonces, ¿quién fue mejor? La respuesta no está en quién tuvo más hit o mejores porcentajes defensivos. La respuesta depende de qué valoramos más. Si al héroe clásico que cambió la forma de jugar al béisbol para siempre o al maestro moderno que llevó la elegancia de la posición a un nivel definitivamente que difícilmente volveremos a ver. 2 épocas, 2 estilos, pero un solo orgullo venezolano que conquistó por caminos distintos la admiración de la prensa más exigente del mundo. Esto fue JR23 y espero que te haya gustado este video. Si fue así, pues te pido que te suscribas porque voy a seguir trayendo más comentarios, pero más contenido de esta naturaleza. Voy a seguir compartiendo con ustedes mi memorabilia, mi libro, mi colección, que es bastante grandecita, tiene muchos años ya conmigo y quiero ponerla a tus órdenes. Déjame en los comentarios qué te pareció el video y para ti, ¿quién es el mejor shortstop venezolano de todos los tiempos? ¿Omar Vizquel, Luis Aparicio o hay una tercera opción? Hasta la próxima.